Bienvenidos al canal, soy Melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el logro llamado Benefactor. Para conseguir este logro tenemos que rescatar a Agrippa. Cuando estemos llegando a la parte final del juego nos encontraremos con este personaje y tendremos que ayudarle. Él mismo nos comentará lo que tenemos que hacer, aunque bueno, para eso estoy yo aquí, ¿no? Es un logro perdible, por lo que tenemos que prestar atención para hacerlo todo correctamente, aunque este juego realiza guardados automáticos. Es posible que tuviéramos alguno de estos guardados en la zona en la que vamos a empezar a realizar progreso para conseguir este logro. Vamos a ver qué es lo que necesitamos. Bueno, vamos a comenzar. Llegaremos cuando escapemos de las cloacas a este momento, a esta zona, y os voy a ir explicando todo aquello que necesitamos, cómo lo vamos a realizar, en qué orden necesitamos realizarlo, puesto que algunas cosas más tarde no van a estar disponibles, así que hacedme caso, seguid al pie de la letra todo lo que os voy a decir y no vais a tener ningún problema. Si por lo que sea os habéis pasado el juego y este logro pues si os había pasado, a lo mejor todavía tenéis algún punto de control por aquí y podéis aprovecharlo para conseguir el logro. Vamos a pasar por esta zona obligatoriamente y vamos a conocer a este personaje. Nos va a contar un poco, digamos, su historia, cómo podemos ayudarle, cómo podemos llegar al final, bueno, un montón de cosas interesantes. Lo primero que tenemos que hacer, muy importante, lo vais a ver ahora cuando pase el flashback, nos va a decir que pulsemos la palanca y tenemos que pulsarla, ¿vale? Esto es muy importante. Como digo, él mismo nos lo va a comentar todo, pero bueno, para eso estoy yo aquí, así que os lo paso y ya os lo voy mostrando y os lo voy contando yo. Nos va a decir que bueno, que podemos salvarle, que en primer lugar encontremos unos documentos o un documento que habla sobre, bueno, cierta poción, el cual, bueno, vamos a conseguir ahora. Os voy a mostrar cómo vamos a conseguir este documento. Vamos a abrir las puertas que están un poquito más adelante pero están cerradas. Tenemos que activar este mecanismo. Volvemos a subir arriba. Esto es parte de la historia, así que seguramente si ya os lo habéis pasado alguna vez sabréis de lo que estoy hablando. Vamos a activar las palancas y se van a abrir las dos puertas que hay en esa misma zona, que nos las encontramos cerradas antes de este momento, antes de activar las palancas. Necesitamos abrir estas puertas para conseguir el documento. Como habéis visto, acabamos de conocer a Agrippa. Os lo voy a comentar todo en orden porque hay cosas que no podemos hacer, digamos, después o antes de ciertos momentos. Os estoy intentando no desvelar nada de la trama por si acaso no sabéis nada. Es difícil, pero bueno, voy a intentarlo. Vamos a conseguir en primer lugar el documento. Nos metemos por la puerta de la derecha. En este momento, para que nos situemos, yo no he cogido todavía ningún pedazo de ninguna orbe. Tenemos el documento. Y bueno, ahora sí volvemos con Agrippa. Nos va a decir, se actualiza un poco, ¿no? Los objetivos. Pero no pasa nada porque yo ya lo sé y os lo estoy contando. Si queréis saberlo todo, pues tenéis que estar aquí un rato con él y bueno, os va comentando todo lo que tenéis que hacer y todo lo que debéis saber. Después de esto, antes de seguir avanzando en la trama principal, puesto que hay luego algunas zonas que no van a estar disponibles, vamos a ir consiguiendo ya algunas cosas que necesitamos. Necesitamos algunos ingredientes para crear una poción. En primer lugar, vamos a coger un trozo de carne que hay en esta situación. Es muy importante que lo hagáis igual que lo hago yo, porque hay cosas que una vez nos entrillan, ¿vale? Nos van a coger, nos van a meter en una celda. Después de ese momento hay cosas que no se pueden hacer y las tenemos que hacer antes. Vamos a esta zona y aquí vamos a conseguir
un pedazo de cuerda que también necesitamos. Podéis coger en esas 3 puertas los 3 pedazos de orbe para ir ya, digamos, avanzando. Una vez tengáis los 6 pedazos de orbe, los tenéis en las 2 puertas que hemos levantado, en ambas salas. Aquí, por ejemplo, estamos en el crucero, se llama esta zona, y en la zona opuesta se llama coro. Una vez la tenemos las 6, cuando entramos en la zona casi final, se puede decir, donde vamos a activar el orbe, pues ahí nos van a entrillar la primera vez, una vez hemos cogido todas las orbes. Así que tenemos que realizar algunos pasos previos antes de que nos entrillen, porque después algunas zonas, como digo, repito, no van a estar disponibles. Aquí mismo ya podemos conseguir uno de los ingredientes. Tenemos que situar el trozo de carne en la cuerda, lo bajamos hasta el agua, se lo va a comer un bicho y vamos a volver a subir y vamos a coger los restos del hueso. Esto se puede hacer también después, una vez ya nos han entrillado y salimos de la celda, pero si lo hacemos aquí pues ya lo tenemos listo. Ya después de esto tenemos que vamos al otro lado, cogemos las siguientes piezas de orbe, entramos en el presbiterio, creo que se llama, no sé, tiene un nombre muy raro, nos van a entrillar, nos van a meter en una celda y al salir de ahí vamos a volver a esta zona, ¿vale? Ya todo ha cambiado un poco. Aquí, como veis, tenéis otro pozo por si no habéis hecho lo que acabáis de ver con el trozo de carne. Todo ha cambiado, pero ya no tenéis nada de qué preocuparos, porque lo que ya hemos hecho ya no nos hace falta hacerlo y las zonas que están cerradas pues ya nos da igual. Hemos avanzado un poco en la historia, como veis son las mismas zonas, simplemente tenemos que avanzar un poco en la trama principal. Ahora vamos a conseguir los ingredientes que nos faltan, vamos a construir la poción, se la vamos a dar a Agrippa y ya simplemente tendríamos que llegar al final del juego, ¿vale? Es un poco feo lo que tenemos que hacer, por eso no soy bastante explícito, pero bueno, lo vais a ver. Vamos a conseguir por la parte izquierda, por aquí, una sierra. Y también vamos a conseguir un poco de sangre. El bote de cristal ya lo teníamos desde antes, lo hemos utilizado varias veces. Ya desde el principio del juego vamos con el bote. Es muy importante que lo hayáis cogido en su momento. Vamos, es obligatorio porque si no, no podéis avanzar en ciertos momentos. Y ya tenemos, como veis, lo hemos atado a la cuerda, lo hemos utilizado y tenemos otro ingrediente. Vamos a ir a por el último antes de crear la poción. Después tendremos que ir al laboratorio, que solo está abierto, como veis ya en este momento, que es después de cuando nos cogen y nos meten en la celda y hemos salido. Pues ya justo después, aquí cogemos una piedra, la tiramos contra esa flor y cogemos este ingrediente. Ya tenemos todo lo necesario para crear la poción. Nos vamos al laboratorio y vamos a crear la poción. Después volvemos aquí con Agrippa, se la damos y, como digo, vamos a tener que hacer alguna cosilla más que vais a ver, un poco desagradable, pero bueno, yo os la dejo en pantalla. Y al final del juego, cuando ya estemos en la zona final, también tenemos que hacer una cosa concreta que también vais a ver que es muy sencilla y nos va a saltar el logro sin ningún problema. Y eso es todo. Yo ya me despido, espero que el vídeo resulte útil, que os guste, que me dejéis un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para darme vuestro apoyo y para ayudarme a crecer. Recientemente he llegado a los 1000 suscriptores y bueno, quería daros las gracias porque es algo que ni soñaba. Estoy bastante contento y nada más, a seguir igual y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!
arco empiece a hacer efecto, podrás cortarme la cabeza sin matarme. Luego, agarra mi cabeza y llévala contigo cuando entres en el portal que Alexander está abriendo en el santuario interior. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no vas a cruzar el portal? No podemos discutir ahora, tienes que ponerte en marcha. ¡Rápido! ¡Córtame la cabeza! Y Daniel, páselo. Me estaba preguntando si ibas a aparecer. Veo que Agripa te ha convencido para que le hagas unos recados. Dime, ¿te ha quedado todo bien claro ahora? ¿Soy yo el malo? El bien y el mal. Qué conceptos tan tranquilizadores, pero apenas aplicables. ¿Estás tan ciego que no ves nada bueno en mí? ¿O algo malo en Agripa? Lo ves, Daniel. Todo un mundo nuevo. ¿No es precioso? Por fin puedo volver a casa. Pero tú... ¡No! ¡Idiota! ¡Lo has estropeado todo!